¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la posibilidad de encontrar algunos mensajes ocultos en las piedras de Sacsayhuamán, de Cusco, en específico de Sacsayhuamán, y que de repente esto nos va a poder servir para poder extrapolarlo a otras partes a través de un descubrimiento, se podría decir, que ha hecho Aarón Villegas, quien está acá con nosotros. Ahorita vamos a hablar con él y nos va a enseñar un poco lo que ha encontrado a través de la técnica que, como algunos descubrimientos interesantes se han dado de casualidad, se podría decir. Y encontró unos mensajes ocultos en las piedras de Sacsayhuamán, que bueno, estamos dándole la oportunidad a este joven investigador paranormal, estudiante de psicología, para que pueda brindarnos una hipótesis, una teoría. Y siempre aquí en el programa estamos acostumbrados a, darle oportunidad a esta nueva forma de pensamiento que hay a través de lo empírico, ¿por qué no? Tratar de encontrar lo que les digo, ¿no? El conocimiento, y ¿por qué no? Algo que estuvo ahí y que gracias pues ahora, como vamos a hablar con Aarón, gracias a este descubrimiento, de repente ampliamos un poco más, digamos, lo que vienen los incas ocultando como códigos en las piedras, ¿no? Que eso ya se ha visto muy bien, también en otros cuéntanos programas. Entonces, muy bien, entonces vamos a darle ya la bienvenida a Aarón, que está con nosotros. Como me estabas planteando. ¿Qué tal, amigo Rafael? Bueno, en el 2017 sucede que descubrí algo muy interesante en la fortaleza de Sacsayhuamán, que al parecer está vinculado también con el tema de una historia personal que más adelante lo voy a comentar. Posiblemente esas imágenes estén relacionadas con el tema extraterrestre, pero todavía la investigación está en proceso, falta matizar algunas cositas más, pero hay una mayor probabilidad de que sí lo sea, debido a algunos elementos, como por ejemplo la armonía de los colores, la estructura de la imagen y lo que está ligado con el contexto histórico también, y algunos vestigios con las antiguas culturas. Entonces eso como que se va alejando de una posible distorsión perceptiva, ¿no? O pareidolia también. Caramba. Muy interesante lo que me cuentas. ¿Y cómo es que llegaste a encontrar esas imágenes? A ver, sucede de que después de que llegué del Cusco a Arequipa, en el año 2017, me acuerdo de que, como cualquier otro turista, ¿no? Sí. Quería publicar también sus fotos al Facebook para compartir con la familia, los amigos. Y unos familiares me dijeron: oye, Aarón, algo detrás tuyo aparece, ¿no? Pareciera como un rostro de un espectro fantasmal. Bueno, siempre está primeramente el hecho de discernir, ¿no es cierto, Rafael? Hay que ver el hecho de nosotros buscar una causa natural de ese hecho. Entonces, comenté con unos amigos que eran fotógrafos, me dijeron de que evidentemente no hay un tipo de distorsión, ni tampoco es un efecto de cámara. Sí, es algo inexplicable. Tampoco me van a decir, no, sí, Aarón, es un rostro fantasmal. Claro que no, pero me dice que es algo inexplicable. Entonces eso me llevó a querer ver más sobre cómo poder mejorar la imagen y realmente si se puede notar mejor, para poder mostrarla, ¿no? Compartirla y determinar si es ese hecho. Y eso me llevó a ver pues las otras imágenes sobre el posible tema vinculado con los extraterrestres, ¿no? Así es como te das cuenta. Esto fue entonces en un viaje y de casualidad tomas, o no casualidad, sino que una foto, ¿no? Ahí, pues, exacto. Estamos viendo en pantalla, ¿no? Exacto. Estamos viendo en pantalla. Sí. Entonces cuéntame, bueno, vamos con la primera imagen. Seguro ustedes, amigos, están viendo ahí la primera imagen. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, aparentemente ahí se puede ver lo que se suele conocer más que todo como estos seres de aspecto reptiloides, que al parecer tienen un tocado que posiblemente tiene la forma de un ave, ¿no? Esto es muy interesante, como te dije al inicio, Rafael, como está un poco ligado con el contexto histórico, podemos nosotros encontrar algunos vestigios en las antiguas culturas, por ejemplo, sobre todo en los emperadores, en los reyes, que solían utilizar este tipo de tocados en forma de ave. Entonces eso lo va haciendo más rico todavía a esta imagen que se ha podido descubrir, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, están viendo ahí ya la imagen ustedes, amigos, ¿no? Y hay una similitud, ¿no? Ahora, ¿con qué otras religiones antiguas llegaste a relacionar la imagen? Bueno, primeramente dije, tendríamos que buscar aquí mismo, ¿no? En el Perú. Entonces comencé a indagar en las culturas pre-incas, como en el caso de la cultura mochica, ¿no? Aquella que
se desarrolló en el siglo I y VIII después de Cristo. Comencé a indagar en la manifestación cultural, en lo que es su cerámica, y me encontré con un personaje muy interesante que es la iguana antropomorfa, también conocida como morrop, ¿no? Que tiene un cierto tipo de tocado también en forma de ave, que representaría en este caso al cóndor. Entonces vemos un ser de aspecto reptil y un tocado en forma de ave. Entonces lo mismo que estamos aparentemente viendo también en la imagen en las piedras de Sacsayhuamán. Entonces esto te hizo pensar que ya no era como que una pareidolia, una casualidad. Claro, ya se va descartando una distorsión perceptiva en ese caso, por ya el contexto que va dando, ¿no? Ahora, también nosotros vemos en el Imperio Inca, en el caso de la Mascaypacha, ¿no? Que suele tener uno de los elementos, por ejemplo, las plumas. Ahora, si nosotros indagamos también en lo que son los aztecas, encontramos, por ejemplo, a Cuauhtémoc o los guerreros águila, que suelen utilizar un tipo de casco en forma de la cabeza de un águila. Nos encontramos también en Egipto. Si nos vamos a la dinastía cuarta, nos encontramos, por ejemplo, con el faraón Kefren, que tiene en la parte de atrás, en una de las esculturas, una imagen a parecer simbólica del dios Horus, ¿no? Recordemos que el faraón siempre se le reconocía como la encarnación de Horus. Ahora también si nos vamos a la dinastía 17, con Tetisheri, la esposa de Senachtenram, podemos encontrar en este caso también una forma de tocado de ave, que en este caso representaría a la diosa buitre, Nekhbet, conocida como Nekhbet, ¿no? La diosa del Alto Egipto. Nos vamos también a la dinastía, por ejemplo, 19, nos encontramos con Nefertati, ¿no? La esposa de Ramsés II, también con un tipo de tocado en forma de buitre. Nos vamos también con Cleopatra, también suele llevar este tipo de tocado. Y incluso algo muy interesante, en los dioses mismos de Egipto encontramos a la diosa Mut, nos encontramos con la diosa Hathor, nos encontramos también con el dios Heb, dios de la tierra. Entonces acá vamos viendo una representación muy interesante, esta forma de tocado de ave, ¿no? Que solían llevar sobre todo las personas que tenían un mayor rango dentro de la jerarquía social. Ahora, por ejemplo, en el caso de Tutankamón, ¿no? ¿Quién no ha visto de repente esa imagen de Tutankamón con el famoso Nemes que suele caer por el hombro, que suele llevar dos tipos de simbología en la corona, que es Nekhbet y Waljet, ¿no? La diosa buitre y la diosa serpiente? Entonces, este Nemes se ha dicho, según las investigaciones, que podrían ser las alas de Nekhbet, ¿no? De la diosa buitre. Eso ya es en Egipto. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a Grecia, nos encontramos con el dios Hermes, ¿no? Que suele llevar un tipo de casco de alas puntiagudas también. Y también es algo muy interesante porque suele representarse a este dios también con el inframundo, aquel que guiaba las almas hacia el inframundo. Y vemos que los elementos que suele llevar es muy parecido en el caso también de Morrop, ¿no? De este iguana antropomorfa en los Mochica, porque también está relacionado con el mundo de los muertos, ¿no? Con el Ucupacha, ¿no? Ahora, entonces también en la India podemos encontrar, por ejemplo, en Chibaj, que es un emperador de los Marathas, un tipo de turbante que solía llevar un elemento muy característico que era una pluma. También podemos encontrar en otro personaje, era un comandante, Surajmal, el cual también solía llevar este tipo de turbante. Y en los dioses de la India podemos encontrarnos con Vishnu, ¿no? El dios de la creación y también de la destrucción, que también se le ha representado con un cierto tipo de elemento en la cabeza de una pluma, que nosotros conocemos a esta ave como el pavo real, ¿no? Nos encontramos también con la diosa Kartikeya. Qué interesante también esta diosa porque aparece encima de un pavo real pisando una serpiente. Y esta simbología también de la serpiente y del ave, ¿no? Un ave encima de la serpiente es algo muy interesante que se ha dado en todas las culturas que podemos conocer. En la China, por ejemplo, encontramos la dinastía Tang, en el 618 después de Cristo aproximadamente. Encontramos a unos personajes representados con un tipo de tocado en forma de ave, que para allá esa ave es como el ave fénix de la China. Ahora también encontramos lo que vendría a ser las tribus americanas como los Absoroque. Qué interesante, porque acá también generalmente los curanderos, los que tenían un mayor rango dentro de la tribu, solían llevar este tipo de tocado, que a veces era un águila o a veces era un halcón. Ahora, en Australia, en las pinturas rupestres, los Huadjinas, es algo muy interesante, se han encontrado también estas imágenes de unos seres que, bueno, no parecen tener muchas características humanas, pero que tienen unas plumas también en la cabeza.
Según algunos, según la tradición oral, dice de que es muy probable de que estos seres mismos hayan pintado en estas piedras, ¿no? Hay un mito también muy interesante de la montaña del Uluru, la cual se encuentra de que hubo una batalla con hombres lagartos, los cuales quedaron encerrados dentro de esta montaña. Entonces, como vemos, Rafael, hay algo muy interesante en las distintas culturas, este hecho, ¿no? Este elemento común de llevar un tipo de tocado en forma de ave en la cabeza, y sobre todo en los emperadores o los que tenían una mayor jerarquía. Y nos trae a colación a los reptilianos, ¿no? O sea, casi todos hablan también del ave, y los reptiles están íntimamente ligados, ¿no? Muy ligados. Ahora, y déjame comentarte también, por ejemplo, en el escudo del Inca Garcilaso de la Vega, encontramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, la cosmovisión española y la andina. En la andina encontramos 2 serpientes entrelazadas. Según algunos estudios, han dicho de que podía representar al caducio de Mercurio, debido a los conocimientos que tenía Garcilaso. Pero, si vemos también otros elementos, por ejemplo, vemos un arco iris, ¿no?, que sale de las bocas de la serpiente, que según un mito andino habla del dios Tulumaya, que de su centro salió una gran serpiente con un par de alas puntiagudas en la cabeza y un pico achatado. Y de este arcoíris cae la Mascaypacha. Entonces, como que un poco extraño, el caducio de Mercurio, representado también ahí con el dios Hermes, en el caso también de este mito de Tulumaya y de la Mascaypacha. Y el famoso Morro, ¿no? Y Morro. Ese dios que ya se ha vuelto bastante tendencia. Sí, tendencia. En Twitter. No, el Morro, no todo el mundo dice, o sea, qué mayor representación de un reptiliano, ¿no? En el antiguo Perú que Morro, porque tiene su estatua y todo. Exacto. Incluso la gente piensa que esa foto es un fake, ¿no? Hay gente que dice, eso no existe, pero es toda una avenida, ¿no? Sí, toda una avenida. Y lo interesante es que en el museo, si no me equivoco, del Arco, el Museo del Arco, podemos encontrar en su página justamente ya esta imagen, esta cerámica, ¿no?, del dios Morro con esta ave. Mira. Exacto. Vamos a ver si la buscamos y la ponemos ahí. ¿Qué más? Y bueno, ¿y cómo llegaste entonces a encontrar esta similitud? Bueno, esta similitud lo llegué a encontrar como te mencioné al inicio, sucede que tiene que haber algunos elementos que sean propios también de algunos vestigios en las antiguas culturas que nos lleven a ver que esta imagen realmente tiene algo que nos pueda llamar la atención y poder investigar más, ¿no? Y para ir descartando también la posibilidad de una pareidolia, como dije. Muy bien, ¿cuál es la relación que se ha hecho en la simbología de distintas religiones sobre la serpiente y el ave? Bueno, por ejemplo, podemos encontrar el famoso Amaru, ¿no? Amalu, esta gran serpiente que se decía que llevaba todo el conocimiento del mundo en sus escamas, que pasaba por las 3 pachas, decían, ¿no? Alguna tradición oral. Es algo muy interesante el hecho de las serpientes aladas, porque en distintas culturas se puede ver estas serpientes con alas. Por ejemplo, también en Kukulcán, ¿no?, en los mayas, podemos observar también este hecho. O en el caso mismo también de la religión cristiana católica. Veamos de que al demonio se le ha representado también en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, con la serpiente, ¿no? Pero también sabemos que es un espíritu angélico, el cual pues se le ha representado con alas. Entonces este hecho de que sea una serpiente y las alas también nos lleva a ver sobre el tema de la serpiente alada, ¿no? Es algo muy interesante. O sea, Lucifer, ¿no? Era un ángel. Exacto. Y luego, pero se especula que no es igual, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Lucifer y la serpiente, ¿es lo mismo entonces, tú crees? Claro, se le da otro nombre en la tradición judía, y en la tradición cristiana pues ya lleva otras representaciones, ¿no? Como por ejemplo otros nombres como diablo, el que divide, Satanás, Lucifer, claro, exactamente. Pero qué interesante analogía, o sea, Lucifer tenía alas, un ángel caído, y se le asocia con la serpiente. Entonces es una serpiente emplumada. Una serpiente emplumada. Qué interesante. Y recordarás, Rafael, que de repente también en nuestra catedral, en Arequipa, podemos encontrar la famosa escultura del diablo de la catedral, ¿no? Que tiene representación también una cola de serpiente con las alas ahí. Caray, qué interesante, ¿eh? Interesante. Sí. Bueno, mitos y leyendas andinas. Encontramos, bueno, debe haber muchos mitos y leyendas andinas de esto, ¿o no? ¿Cómo? Sí, hay algunos que podemos encontrar, por ejemplo, como ya les mencioné, del dios Tulumaya, y sobre todo también el tema de las huacas, ¿no?, que tenían siempre este valor de sagrado. Por ejemplo, Garcilaso hacía referencia a aquello que podría ser, que está fuera de lo normal, a los templos. Por ejemplo, también podría ser en un sentido de idolatría. Ahora, él hacía mención también al padre Blas Valera, cuando hablaba de los antis, en relación a que el demonio tomaba la forma de una serpiente y solía pues hablar con los antiguos pobladores, y que ellos pues comenzaban a generar este tipo de idolatría.
Ahora también encontramos, por ejemplo, en Santa Cruz Pachacuti decía sobre el tema de las piedras en relación a que los hermanos de Manco Cápac fueron convertidos en piedras y que de alguna manera pues a Manco Cápac como que le daban un indicio de cómo iría creciendo el imperio. También nos encontramos en el caso también de Guamán Poma, de Ayala. Él decía sobre las idolatrías que surgían en relación a las piedras. Hablamos de los pururaucas, hombres que se convertían en piedra y que de alguna manera también luchaban con los incas, ¿no? Hablamos también de los famosos espíritus que quedaban atrapados en las piedras. Hablamos también de la piedra que lloraba sangre. O sea, hay un misterio muy interesante en relación a las piedras que muchas personas le han tomado poca importancia, creo yo. Aquí es muy importante también considerar los mitos, las leyendas. Pueden tener realmente algo también de verdad, ¿no? En su momento, pues era una verdad irrefutable. Pero hoy en día, debido a las faltas de pruebas y muchas cosas más, lo consideramos como mito y una leyenda, pues. Bueno, en esta imagen nosotros podemos observar, por ejemplo, un ser que tiene características humanas también de un toro antropomorfo. Algo muy interesante que encontré en esa imagen es el hecho también de que es muy parecido al dios de los fenicios, Moloch. Este personaje, también conocido como un Baal, ¿no? Un señor de Fenicia, se le hacía sacrificios de niños. Bueno, acá en el Perú sabemos también que Apu tiene un significado de señor, en el cual también se le hacía sacrificios en relación también a niños, y es algo muy interesante cómo esto se va vinculando, que podría haber realmente algunos elementos en común, quizá, pero todavía se requeriría un poco más de investigación ahí. Y bueno, la imagen, ¿no?, que está muy asociada también. Ahora, hay otras imágenes también que todavía requieren indagar un poco más, como por ejemplo podemos encontrar en esta otra un ser de aspecto también reptil, que pareciera llevar también un tipo de nemes, como en el caso de Tutankamón, ¿no? Podemos encontrar también otro ser que parece también tener un aspecto de reptil, que parece que tener un tipo de medalla, ¿no?, y un tipo de aurora, algo muy interesante, una aurora energética pareciera. Luego nos encontramos con, bueno, se podría decir también lo que mucho se suele hablar sobre los famosos grises, pero en este caso va a dar más una apariencia de ojos pequeños. ¿Cuál fue el instrumento que te llevó a ver indirectamente estas imágenes? Porque, a ver, habría que ser un poco claros, estas imágenes se ven un poco raras. ¿Por qué se ven raras? ¿Qué has utilizado? Y ya. Bueno, cuando comencé a indagar sobre esta imagen primeramente al aparente rostro fantasmal, comencé a utilizar la aplicación de Cimera, en la cual, probando con todos sus elementos, había una aplicación de efecto espejo. Entonces, comenzando como jugando, como viendo a ver qué podía yo conseguir realmente, si podía aclarar la imagen primera que yo quería buscar sobre este rostro fantasmal, encontré estas imágenes. Entonces, cuando tú lo amplías, ¿no?, o lo comprimes, realmente vas viendo que se van formando diferentes imágenes. Y entonces es algo muy interesante. ¿Por qué pensar que esto no es una distorsión perceptiva, sino que realmente encontraste algo? O sea, ¿cuál es se podría decir, la base científica de que duplicando una imagen encuentras un significado oculto? ¿O qué base hay, ¿no?, de esto? Hay una base muy interesante de un estudio que se realizó hace años sobre Leonardo da Vinci, ¿no?, sobre sus obras, en pinturas, en escritos. Sucede de que este polímata, ¿no?, porque no solo era pintor, sino que también era científico, muchos de sus escritos hoy en día pues son unos hechos. Por ejemplo, también era un filósofo. Un humanista era, ¿no? Exacto. Entonces, Leonardo da Vinci se dice de que de alguna otra forma codificaba algunas cosas en sus obras. Y algunos pues los han vinculado con el tema extraterrestre, debido al gran conocimiento que poseía en ese entonces. Sí, pues estamos hablando del siglo XV. Entonces, sucede, por ejemplo, hay un cuadro, ¿no?, el famoso cuadro de la Mona Lisa. Cuando tú utilizas el efecto espejo, pues aparentemente se forma el rostro de un alienígena, ¿no? Claro, a diferencia de lo que yo puedo descubrir, pues para mí es muy importante que esté ligado con un contexto histórico. Encontré algunos vestigios de una imagen parecida en las antiguas culturas. Entonces, en lo de Leonardo da Vinci sí llama la atención, por lo que también voy a mencionar en un momento,
pero todavía ahí está la duda, ¿no? Que podría también ser una pareidolia. Ahora, lo interesante es que cuando se comenzaron a hacer investigaciones científicas de algunos de sus cuadros, por ejemplo, el cuadro de la Virgen de las Rocas, que data aproximadamente en el 1400, se pudo ver de que hay unas imágenes ocultas, utilizando algunos instrumentos como rayos infrarrojo, o por ejemplo también la técnica de escaneo macrofluorescencia de rayos X. Se ha podido ver de que estas imágenes ocultas tienen un tipo de sustancia química como del zinc. Utilizando estos instrumentos se puede notar. Entonces, claro, algunos dicen que podría ser un tipo de codificación. Ahora, también se ha podido ver por parte de un anuncio que hizo el presidente del Comité Nacional del Patrimonio Histórico, Vicenti, dijo de que, bueno, aparentemente también se puede observar, utilizando la técnica de Photoshop, una imagen de un perro oculto, ¿no? Que algunos dicen que podía representar la corrupción del papado de ese entonces. Pero ¿dónde más se puede ver el efecto espejo en las obras de Da Vinci? Por ejemplo, en sus escritos. Muchos de sus escritos están al revés, entonces es algo muy interesante. Algunos dicen que podría ser dislexia, otros dicen que podría ser algún tipo de mayor desarrollo del hemisferio derecho, pero realmente todavía no se tiene una certeza. O sea, estaba escrito como en efecto espejo, como en para efecto poder espejo. verlo por un espejo. Exacto. O sea, eso es lo que da la clave también. Ha dado la clave también. Bueno. Claro. Claro. Entonces, algunos dicen, bueno, la hipótesis más certera en ese sentido, se dice de que podría ser que él lo hacía, escribía al revés, para que luego se pudiera leer normalmente con el efecto espejo, debido a que ese entonces, pues, era todo tipo de ciencia o algo que esté fuera de la doctrina, era sentenciado, pues, no vamos a decirlo así. Claro. Entonces, una forma de ocultarlo hacia la Iglesia Católica, es lo que se cuenta. Por eso lo escribía así. Ahora, otros cuadros, por ejemplo, podemos encontrar el cuadro de la Anunciación, algo muy interesante. Él pintó, por ejemplo, al ángel Gabriel, y se dice que otro personaje había pintado a la Virgen María. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú utilizas también, por ejemplo, los rayos X, lo interesante es que la imagen del ángel Gabriel desaparece. Entonces, como que de alguna manera sí hay un cierto tipo de codificación en las obras de Da Vinci. Sí, es muy interesante eso. Y este tipo de efecto espejo utilizado en ese entonces, y esto que también nos lleva a ver, por ejemplo, en otros cuadros como el de San Juan Bautista, como el cuadro, por ejemplo, del Niño Jesús, de la Virgen María y de Santa Ana, se puede observar también aparentemente las formas de unos seres alienígenas que se van formando. Si no mal recuerdo, también esto ha salido ya en un reportaje en History Channel sobre lo de Da Vinci. Ajá. Claro, ¿no? Ahora, y afirman que Leonardo da Vinci pudo haber tenido contacto con extraterrestres, ¿no es cierto? Es lo que dicen algunos. Supongo alienígenas ancestrales, ¿no? Esta serie. Sí. Ahora, buen nombre tan raro, ¿no? O sea, tan magnífico. Podría haber atraído la atención de extraterrestres, pues quién sabe, ¿no? Pero por lo menos en sus obras algo hay, ¿no? Algo hay que está raro. Hay algo raro, sí. Algo raro. Bueno, ¿y cuáles son las distintas hipótesis que plantea sobre la aparición de estas imágenes? Bueno, la primera hipótesis que podría lanzar es que si posiblemente fue hecho... Hablamos de las imágenes que ya, de las tuyas, ¿no? De Sacsayhuamán. O sea, de las imágenes de Sacsayhuamán, ¿cuáles son las hipótesis, ¿no? La primera hipótesis que podría lanzar podría ser en relación que fue hecho por el hombre, ¿no? Posiblemente que tenga que ver algo vinculado con la técnica que usó Da Vinci, podría ser. Pero hay algo muy interesante aquí, es que la persona que lo hizo, de alguna manera también tendría conocimientos sobre la representación de estos elementos, por ejemplo, ¿no? Del tocado de forma de ave en las distintas culturas. Entonces, eso es como un conocimiento que todavía no se ha ampliado, no se ha investigado mucho, ni siquiera desde el aspecto propiamente de la ciencia, sino que hay algo oculto, algo misterioso en relación a ese aspecto. Ahora, cuando observamos también estas imágenes, vemos como que una imagen va traspasando una piedra a otra. Y eso como que no va perdiendo su estructura, pareciera que fuera un tipo también de energía, ¿no? Entonces la segunda hipótesis podría ser a lo que algunos dicen también sobre las obras de Da Vinci, que fue como que influenciado por seres extraterrestres, o por ejemplo en los Walginas, como lo mencioné a un inicio, que algunos, según la tradición oral, dicen de que estas pinturas de seres con plumas en la cabeza podían ser pintados por ellos.
ellos mismos. Entonces puede que ellos mismos lo hayan hecho, porque si hay algo muy interesante, cuando llegan los españoles sabemos nosotros de que evidentemente va a haber una estripación de idolatría, ¿no es cierto? Sobre todo con el culto de la serpiente, la van a relacionar con el demonio. Entonces yo creo que si estas imágenes hubieran sido vistas a simple vista para los españoles o en ese entonces, de alguna otra forma yo creo que hubiera sido como que ocultado o borrado, pienso, ¿no? Y eso también se liga al hecho de que muchos de los turistas, imaginemos la cantidad de turistas que van a Sacsayhuamán y no han logrado fotografiar esto o encontrar por lo menos uno en el mundo, me imagino que haya podido utilizar este efecto, ¿no? Del efecto espejo. Entonces eso también se hace un poco raro, la verdad. Y también por el hecho de que el escudo de Garcilaso pues también da como que unos indicios de un ser que podría tener este tipo de tocado en forma de ave, ¿no? Ahora, como tú dices, ¿no? Sí. Estas culturas podrían, bueno, es lo que dice alienígenas ancestrales, ¿no? Sí. Que han visto algo en común todas, ¿no? Por eso todas dibujan lo mismo. Exacto. Porque vieron seres así, ¿no? Exacto. Eso también se dice, pero bueno, son estas más o menos tus hipótesis. Hay una más, el hecho de que podría ser un tipo de energía, la cual... ¿Un tipo de energía? ¿Cómo es eso? Se habla del famoso, si no me equivoco, es Aramumuru, ¿no? Como un portal dimensional. Podría estar vinculado con ese aspecto por el tema que si es que se llega también otra vez a comenzar a hacer un estudio sobre, primeramente, la primera imagen que me llevó a ver estas, ¿no? Del rostro aparentemente de un fantasma que aparece detrás de mi cabeza en ese momento exacto y encuentro esas imágenes, que podría ser, y más con los mitos que se hablan, ¿no? De los espíritus atrapados en las piedras y todo ello, no lo sé. Podría que también sea vinculado a ese aspecto, posiblemente. Lo que pienso es de que hay que seguir matizando más cosas. Hay que seguir buscando más evidencias para dar una buena certeza. Todavía no podemos decir que estos son imágenes que estén relacionadas directamente con seres extraterrestres. Aparentemente hay una mayor probabilidad por los elementos que ya les he mencionado, pero todavía se tienen que matizar más, realizar más investigaciones. Y bueno, para mí es importante ir mostrándoles ya esto, ir mostrándote, Rafael, porque puede que pase algo más adelante, no lo sé. Entonces yo creo que esto se puede ir ya dando a conocer, ¿no? Hasta que, bueno, ya se dé una explicación total del tema más adelante. Rafael, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, espero seguir investigando este tema junto contigo también, junto con tus conocimientos y poder pues llegar a esta verdad tan ansiada sobre estos temas, ¿no? Y bueno... sí, si te quieren escribir a alguien, ¿cómo te encuentran? ¿En algún lugar te pueden escribir, contactar o prefieres que no, o sí? Bueno, de repente para ir conociendo más de algunos detalles sobre esta investigación, pueden entrar en lo que es en la página de Paranormal Caronte en Facebook, o en YouTube también tengo un canal que recién está comenzando, también de Paranormal Caronte. Sí. Para que vaya subiendo ahí el material. Sí. Perfecto. Y posteriormente ya también voy a sacar un libro. Todavía está en las primeras etapas. ¿Y de qué va a tratar tu libro? De este tema. Sí, de este tema. Aarón, bueno, muchas gracias más bien a ti muchas gracias, Aarón, por haber venido al programa. Y bueno, agradecerte un montón por la deferencia que has tenido, ¿no? Por buscarnos, también por la excelente exposición que has hecho. Me encantó cómo has planteado todo. Es muy interesante, ¿no? No quisiera dar mayor opinión. O sea, yo lo que te sugiero, y sugiero, amigos, es que puedan continuar con esta investigación. Seguro muchas personas que van a ir a Sacsayhuamán van a empezar a tomar más atención a las piedras, van a tomar más fotos. Yo pienso que es necesario eso, ¿no? Volver, tomar más fotos, de repente con más resolución, probar en algunos sitios especiales, pero creo que este método de pensamiento que estás proponiendo es una nueva forma de analizar también las piedras, ¿no? Aplicarle no solo a las piedras. Y me parece haber visto por ahí, sáquenme de una duda, y si no en los comentarios, ustedes, amigos, pónganlo, que están haciendo este efecto espejo con algunas fortalezas de Cusco, o sea, como que de algunas partes de la naturaleza, ¿no? Como que les doblan la foto y empiezan a aparecer seres también. Hasta incluso esta técnica del efecto espejo, yo la he visto en investigadores de hadas, de gnomos, así las buscan, ¿no? E incluso utilizan el mismo espejo
para buscar hadas en el bosque. O sea, van con un espejo al bosque, a los jardines, así, y en el espejo miran dónde están las hadas, supuestamente. Entonces, esto de la técnica de los espejos y de observar es muy interesante, está en la misma magia, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Hace poco con el intento ritual satánico en Arequipa, que este hombre escribió al revés, ¿no? Que solo era para leer esta fórmula en el espejo, así que está como que muy en boga lo del espejo. Y bueno, para terminar, de repente como una especie de, te puedo decir, opinando un poco al respecto de las piedras, hay un museo, les recomiendo, amigos, el Museo de Piedras de Cusco, itinerante. Diego Quispetito, ¿no? La Universidad Diego Quispetito daban unas charlas. Mi amigo, ¿no? Nuestros amigos del Museo de Itinerante de las Piedras de Cusco, Florentino, mi amigo Florentino, le mando un saludo. Y él, durante mucho tiempo, su hipótesis fue postergada por el círculo de turismo y de arqueólogos, ¿no? De especialistas del Cusco, hasta que él, junto con un profesor, lograron demostrar que las piedras de muchas partes del Cusco, hay imágenes, hay figuras en las mismas piedras. Estoy poniendo imágenes para que ustedes las vean, como hay figuras del puma, de la llama, del felino en Machu Picchu, en Sacsayhuamán. O sea, hay animales escondidos en las mismas piedras, y esto ya prácticamente es un descubrimiento científico, ¿no? Entonces, ¿qué se está proponiendo? Que de repente hay alguna otra imagen impresa ahí. Bueno, habrá que investigar, pero por algo se empieza, ¿no? Y siempre se va a encontrar una resistencia, pero hay que seguir mejorando el método de investigación para ver también si no es, como tú mismo lo has planteado, no es una pareidolia. Hay que seguir investigando. De repente ya con este sustento que has dado un poco mejor, probemos. Y un saludo entonces para el Museo de Piedras del Cusco, que, como les digo, descubrieron esta hipótesis, la plantearon, se comprobó, y justamente se comprobó porque hay un sitio en Choquequirao, amigos. Van a ver ustedes cómo las piedras de algunas estructuras tienen dos colores, ¿no? El color blanco y el color de la piedra, y se combina para crear con el color blanco un animal directamente. Entonces, ya con eso estamos completamente seguros que en las piedras, las mismas piedras tienen un lenguaje. O sea, en la piedra hay escritura, es una escritura en la piedra. Entonces, eso para tomar en cuenta, y de alguna forma abramos la mente, y me encantó escucharte, ¿no? Por eso quería hacer esta precisión al final de tu excelente exposición, pero como tú dices, con calma y sigamos. Te recomiendo eso, ¿no? Que regreses y puedas hacer tomas en muchas otras partes más para comprobar qué pasó ahí, pues, ¿no? ¿Qué figuras están apareciendo ahí? Muy bien, amigos, gracias por la atención prestada. Nos vamos a encontrar entonces en un próximo programa de Matergia. Se pueden suscribir, compartan el video, y bueno, te invitaremos, Aarón, para hablar de otros temas también del mundo paranormal, del tema teológico. Seguro mucho tienes por conversar con nosotros, y te auguramos muchos éxitos. Entonces, tus datos seguramente salen aquí en pantalla. Ya saben, amigos, viralicemos esta información para que más personas puedan compartir entonces sus experiencias.